Este ciclo de capacitaciones técnicas diseñado especialmente para ustedes, nuestros clientes, apoyo de los proveedores de las principales marcas de la industria de HVAC. En TIP estamos muy contentos de celebrar nuestro aniversario número 29 al lado de nuestros proveedores y nuestros clientes a través de este tipo de iniciativas, a través de las cuales renovamos nuestro compromiso de ser siempre tu mejor aliado en asesoría. Para el día de hoy tenemos preparado el tema de motores para aire acondicionado, retrofits, por parte de Gustavo Navarro. Él es ingeniero de ventas en Riga y le damos la bienvenida. Adelante, por favor, Gustavo. Muchas gracias a Lili, a TIP, por haber coordinado esta capacitación. Me da mucho gusto que haya interés en lo que es familia de motores electroconmutados, motores electrónicos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Siempre me gusta decir, ¿verdad?, que así como ya ha llegado la tecnología a diferentes mercados, a diferentes productos, como que ya tenemos teléfonos celulares inteligentes, televisiones inteligentes, carros inteligentes, pues también ahora ya tenemos motores inteligentes, ¿verdad? Motores que principalmente nos dan un incremento en el ahorro de energía, motores que ya son prácticamente manipulados por ciertos mecanismos como un teléfono celular, por una tableta. Ya ahorita también estamos hablando de motores que podemos recibir alertas de texto, en forma de texto o en forma de un correo electrónico, y nos están alertando de que un motor dejó de fallar, que un motor se está incrementando en su temperatura y pues muchas otras cosas más, ¿verdad? Motores que inclusive ya podemos hasta sumergir en el agua sin ningún problema porque traen una protección en su mecanismo y poderlos otra vez utilizar después de haberlos sumergido en el agua sin ningún problema. Entonces, mi nombre de nuevo es Gustavo Navarro. Yo tengo en la empresa con Regal Beloit ya casi 16 años. Yo estoy a cargo de todo lo que es el mercado de distribución en México. Y me gusta también comentar una historia. Voy a empezar a platicarles una historia personal. Cuando yo empecé en Regal, pues yo le tenía mucho temor a los motores eléctricos porque no tenía ni idea. Aparte que les confieso que no soy una persona que le guste lo técnico. Cuando hablamos de motores eléctricos, es un producto demasiado técnico. O sea, cuando hablas de motores eléctricos, puedes hablar de diferentes niveles de complejidad en los motores. Si nos metemos al tema de temperatura, si nos metemos al tema de la construcción del motor, del magnetismo y cada uno de esos temas, de materiales, etcétera, cada uno de esos temas te puedes ir y profundizar muchísimo. Pero pues con el tiempo me empezó a apasionar mucho el tema de los motores y ahorita la verdad pues doy estas capacitaciones y me gusta compartir lo que mucha gente me compartió a mí en este tema y me gusta mucho ayudar, ¿verdad? Ayudar a la gente que salgas de la bronca porque tienes el motor que no está funcionando o que no encuentras un reemplazo, etcétera, etcétera. Entonces, estoy a la orden, no nada más ahorita en esta capacitación, pero posteriormente cualquier duda que tengan. Y si no tengo la respuesta, yo la consigo porque hay un equipo muy importante de ingenieros, de diseñadores detrás de todo esto que van a ver.
y bueno, pues el propósito es que conozcan bien la marca. En esta ocasión me voy a concentrar nada más en la marca Gentex. Quise mostrarles aquí las diferentes marcas con las que Regal Beloit comercializa en México. Cuando hablamos, sí, yo estoy seguro que muchos de ustedes ya han visto, conocen o en alguna ocasión se han topado con estas marcas. Marathon, por ejemplo, son motores comerciales, industriales, motores que van desde 2 caballos hasta 5,000, 7,000 caballos, unos verdaderos monstruos, pero que tienen muchas aplicaciones en el segmento industrial y comercial. La marca Morrill Motors es marca para lo que es refrigeración comercial. La marca Elco, que también, igual que la marca Fasco, son aplicaciones para refrigeración comercial. Todo lo que vemos, por ejemplo, en supermercados, cadenas de autoservicio, tiendas de comida rápida, etcétera, etcétera. La marca Century, que anteriormente se conocía como la marca AO Smith, que tiene muchas aplicaciones para lo que es aire acondicionado, pero también está en el área de refrigeración comercial y últimamente con nuevos productos para aplicaciones de uso bomba. La marca Proline, que es nuestra marca competitiva, que salió para el mercado mexicano exclusivamente, con motores para unidades de condensadora y evaporadora. Y la marca con la que vamos a estar hablando ahora es la marca Gentex. La marca Gentex, como ustedes ven aquí, las 2 primeras letras, viene de la adquisición que hizo Regal Beloit allá por los años de los 70 de General Electric, división de motores eléctricos. Y pues cuando escuchamos General Electric, pues la mayoría de nosotros la relacionamos con una marca de mucha reputación, de muchos años en la industria. Así es que esa es la marca con la que vamos a estar promoviendo, anunciando y informándoles de los beneficios, la variedad que trae. Un poquito de historia para nada más ilustrarles cómo han evolucionado los motores a través de los años. Hace 20, 30, 40 años, los primeros motores que salían en el mercado y los más conocidos eran los motores de polo sombreado. Así se les llama porque si nosotros abrimos este tipo de motor, que como ven no trae capacitor, vamos a ver unos tipos de laminaciones en forma de, son de hecho de cobre, pero son como pequeños rectángulos muy pequeños y que están alrededor del embobinado. Entonces, estos motores son, todavía que los encontramos en el mercado, son muy económicos, pero tienen una eficiencia muy baja. O sea que su consumo en watts, que es lo que nos cobra Comisión Federal, es muy alto. Posteriormente, llegaron los motores que se les conoce en la industria como PSC. PSC por sus siglas en inglés es un motor de capacitor y es un motor que ya comparado con el motor de polo sombreado trae una eficiencia de un 50%. Su embobinado ya es diferente, ya viene este motor con agrupaciones que son números de polos que trae cada motor y que va a depender del número de polos, va a depender sus RPMs, pero con un costo un poquito más arriba que el de polo sombreado, pero ya su eficiencia es mucho mejor. Y la familia que vamos a hablar el día de hoy, que son la familia de los motores SM o motores electroconmutados, se les conoce también como motores de escobilla.
son motores que ya ahora nos olvidamos completamente del capacitor. El capacitor ya pasa a ser cosa del pasado. Son motores totalmente cerrados, como lo ven aquí en la imagen, tanto por la parte delantera del lado de la flecha como la parte posterior, y su armazón en general ya son motores completamente cerrados. Son motores con lubricación de Valero de muy alta calidad. Y en su interior ahorita vamos a ver cómo están construidos, pero ya traen básicamente un rotor de imanes permanentes, y también traen una tablilla electrónica en la parte del lado opuesto a la flecha, que eso va prácticamente a sustituir la función de un capacitor, o la función, y esa función la va a hacer mucho más eficiente. Es un motor que yo puedo ya manipular de cierta forma en su rotación, en su voltaje, en el número en la cantidad de flujo de aire que puede producir ese motor, etcétera, etcétera. Va a traer muchos otros beneficios que ahorita también vamos a mencionar. ¿Alguna duda hasta ahorita? Y con confianza, siéntanse ahí para interrumpir la presentación. No me gusta estar hablando como perico aquí solo, pero las preguntas que tengan, nada más ahí levanten la mano, o ahí me pueden enviar por el chat también cualquier inquietud, comentario que tengan. Bueno, entonces vamos a ver qué es un motor ECM, ¿verdad? Como se le conoce en la industria. Como dijimos, es un motor electroconmutado, y se le conoce así porque trae una serie de controles, lo que les mencionaba en la tablilla, que esos controles pueden ser programados, y básicamente hagan de cuenta que funciona como un motor de corriente directa, pero lo conectamos como un motor de corriente alterna común y corriente. Y dice aquí rotor de magnetos permanentes. Quiere decir que este rotor aquí que vemos en este motor que está seccionado, si yo, por ejemplo, le pongo un desarmador o unas pinzas de metal, va a crear un imán, ¿verdad? Un campo magnético ahí, porque este rotor está precisamente imantado. Y lo que nos dice aquí es que la eficiencia no se va a lograr cuando nosotros tenemos un motor convencional, un motor de inducción que le llamamos, o un motor de jaula de ardilla, ¿verdad? En ese no es posible llegar a tener la eficiencia, que es una eficiencia hasta de un 70% en un motor electroconmutado. Muchas ventajas que tiene. Lo tenemos este motor ya sea en 115 o 220. Ya no nos tenemos que preocupar por la rotación. Muchas veces cuando seleccionamos un motor tenemos que andar viendo si es CW, que si va contra las manecillas del reloj, que a dónde lo voy a ver, si del lado opuesto de la flecha o del lado de la flecha. Y también tiene la ventaja del rango en el flujo de aire, en la velocidad que ese motor puede trabajar. Ese motor generalmente en la familia que vamos a ver ahorita, yo puedo trabajarlo de 900 a 1100, 1200 RPM. Y también tiene diferentes versiones en sus HPs. Generalmente los más comunes, que son de medio y de 1 caballo a 220. Les mencionaba también que son motores muy confiables, porque ya no tenemos que andarnos preocupando porque si es un motor de chumacera o de buje y el mantenimiento que le tengo que dar, etcétera, etcétera. Este es un motor de Valero que prácticamente no requiere nada de mantenimiento. Y como sabrán, aquí en México somos expertos, somos muy buenos para
incrementar, bajar el voltaje. Entonces este motor trae 6 kV en lo que es picos de voltaje. Y también una pregunta que me hacen mucho cuando, por ejemplo, visitamos clientes, hay cierta preocupación de que este motor vaya a oxidarse o vaya a tener cierta corrosión con el tiempo, especialmente, por ejemplo, en lugares que son muy salinos, ambientes salinos, llámese, vamos a decir, la península de Yucatán, o si nos vamos acá al área de las Baja Californias, ¿verdad? Donde pues hay mucha salinidad en el ambiente. Entonces, este tipo de motores en su tablilla traen un recubrimiento de un tipo de plástico que es muy resistente y que prácticamente elimina todo lo que es la corrosión, la oxidación que pueden llevar a estos motores a dejar de trabajar. Entonces, esas son las principales ventajas y las bondades, ¿verdad?, de este tipo de motores. Cuando ustedes los ofrezcan, siempre es importante recalcar este tipo de ventajas que tienen este tipo de motores, a diferencia de los motores tradicionales. ¿Cuáles son las ventajas para el contratista? Yo sé que, por ejemplo, TIP tiene un mercado muy interesante con sus contratistas, con distribuidores de mayoreo o medio mayoreo. Y bueno, las reparaciones, por ejemplo, aquí nos dice, cuando el contratista anda en el campo, pues su tiempo es bien valioso, ¿verdad? Su tiempo, ahora sí como dicen, tiempo es dinero. Y yo como contratista, mi objetivo es llegar al lugar del trabajo, de la reparación, hacer mi reparación efectiva y rápida, para después yo posteriormente irme al siguiente trabajo, ¿verdad? Porque no me gustaría a mí como contratista estar perdiendo el tiempo en una reparación que a lo mejor no traigo el producto conmigo, o que me va a hacer dar muchas vueltas con mi distribuidor para estar buscando el componente, el motor, el arnés, lo que sea, ¿verdad?, para hacer ese reemplazo o esa reparación. Entonces, esta es la ventaja que ofrecen este tipo de motores. Yo puedo hacer mi reparación en el mismo día sin ningún problema. No tengo que buscar diferentes motores porque abro la unidad, ya sea la manejadora o la unidad paquete, y me topo con que es una marca Carrier y yo solamente traigo un componente para Lennox. O si me toca una marca Train y yo solamente traigo para Johnson Controls, o situaciones así, ¿verdad? Entonces, aquí este tipo de motores cubre básicamente las principales marcas de los fabricantes originales más importantes. Llámese Lennox, llámese RIM, llámese Train o Carrier. Entonces, los principales, los más grandes, yo puedo reemplazar este tipo de motor para aplicaciones en turbina, aplicaciones en evaporadoras, manejadoras de aire, etcétera. Y con un distribuidor como TIP, yo puedo adquirir las diferentes versiones que hay en este tipo de motores. Que si es un motor de 1 caballo, que si es un motor de media, de 1/4, de 1/3, sin problema yo puedo cubrir ese tipo de capacidades, porque sé que mi distribuidor va a contar con el inventario de este tipo de motores. Otra ventaja para el contratista, y esta ventaja es bien importante, siempre me gusta recalcarla mucho, porque como todo hay competencia,
hay competencia también de estos motores y una gran ventaja que tiene esta familia de Evergreen, de la marca Gentex, es que yo prácticamente al sacar el motor de la caja, ese motor ya viene programado y ya viene listo para conectarse a mi unidad. No necesito ser astronauta para saber cómo lo voy a conectar, ni tampoco preocuparme si ese motor, cómo lo debo de programar. Entonces, esa es una de las ventajas muy grandes. Les decía, no sé si les ha tocado, pero hay otras marcas, por ejemplo, en que cuando me la vende mi distribuidor, la persona del mostrador tiene que saber cómo programar ese motor. Entonces, créanme que es como dicen, es un rollo programar un motor de la competencia porque viene con decenas de cables y hay que ser muy pacientes para poder estar leyendo las instrucciones y poder seguir paso a paso el proceso para poder programar este motor. Entonces, aquí con estos motores, el contratista básicamente no se tiene que preocupar por ese punto, por esa situación. Simplemente sale el motor y igual, o sea, no tienes que hacer tampoco ninguna adaptación cuando vas a hacer un reemplazo de un motor original y lo puedes conectar sin ningún problema. También otra de las ventajas que trae es que el mismo arnés que viene en la unidad original de cualquier fabricante es compatible con este motor de Evergreen EM. Sin ningún problema yo puedo instalarlo y como les decía, ¿verdad? Su conexión es muy sencilla. Igualmente el armazón, o sea, el tamaño del armazón, que en todos son armazón 48, y el tipo de montaje también va a ser igualito. No tiene que andarse haciendo ninguna modificación y que le voy a hacer cambios. Absolutamente no hay preocupación por ese tipo de situaciones. Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita es que son motores muy versátiles, son muy confiables y sobre todo son fáciles de instalar. Hay muchas versiones de este tipo de motores SM. Ahorita, por cuestiones de tiempo y para hacerlo práctico, nos vamos a estar concentrando, como lo hemos visto, en la familia EM. La familia EM es exclusivamente para manejadoras de aire, para unidades de evaporadoras, nada más. Tenemos otras líneas que posteriormente podemos ver también con sus bondades y sus ventajas, que son para otras aplicaciones. Por ejemplo, yo puedo reemplazar un motor de condensador común y corriente con un capacitor, vamos a decir un motor de media, y que cuando mi cliente o el usuario final quiere o busca un ahorro en su consumo de energía, yo tengo un producto específico para reemplazar ese tipo de motor. No con estos motores que estamos viendo ahorita, porque de nuevo son aplicaciones muy específicas y que no sería adecuado, ¿verdad? No sería óptimo utilizar este tipo de motores, simplemente porque, como lo ven, aquí en esta parte llevan su tipo de arnés, que es específico para la unidad y es específico para el motor, pero lo tengo también, como les comentaba, para unidades condensadoras, unidades también que no son actualmente versión electrónica y que yo las puedo convertir con otro motor de la marca Evergreen a hacerlo
electrónico, hacerlo eficiente, sobre todo. ¿Alguna duda hasta ahorita? Ok, esta familia que estamos viendo, la familia EM de Evergreen, se le considera como un motor de torque constante. ¿Por qué es importante saber esto? Porque así como tenemos motores de torque constante, también hay motores de velocidad variable. Eso, otro tema también muy diferente, pero ahorita de nuevo vamos a concentrarnos en lo que son los motores de torque constante. O sea, los motores de torque constante son motores ya muy populares que nos topamos en el campo porque fueron introducidos por los OEMs o los fabricantes de equipo original. Y son motores que son muy fáciles de identificar. Cuando vemos aquí esta entrada en el motor, en la parte inferior, si se fijan son 5 orificios en la parte de abajo y 5 en la parte de arriba. Y por ejemplo, en los 5 de abajo son 5 entradas que son de 24 backs cada una, que ya vienen programadas por el fabricante original. Y están programadas específicamente por modelo. Entonces, anteriormente, antes de que salieran toda esta línea de reemplazos, al contratista no le quedaba otra más que irse con el fabricante original, y llámese un Train, una Servipartes Train, o un Carrier, o un York, o un Lennox, y el motor original, pues con un precio muy, muy, muy alto. Estamos hablando que yo me he topado últimamente que un motor, por ejemplo, un motor original de este tipo, vamos a decir, de un caballo a 220, yo lo he visto facturado hasta en 13,000, 14,000 pesos por motor. Pues una cantidad así fuera de que no tiene sentido, ¿verdad? Y pues no había otra más que pues desembolsar la lana o decir, no, ¿sabes qué? Pues mejor me voy con uno de inducción. Y ese es el problema también, ¿verdad? Que los contratistas empezaban a hacer como un tipo puente ahí y en la instalación, y le instalaban un motor de inducción convencional con capacitor, y prácticamente toda la inversión que se había hecho en el equipo para, para tener esa eficiencia, pues se perdía, ¿verdad? Al poderlo reemplazar con un motor de inducción. Entonces, ya cuando salen este tipo de motores de Genteq, pues ya no es necesario hacer eso, ¿verdad? Porque el precio es mucho más accesible hoy en día. Y fue allá en el 2006 cuando Genteq los introduce solamente para los OEMs, y salieron con 2 nombres, y estos 2 nombres son bien importantes para que ustedes los tengan bien identificados cuando en el campo se topen con este tipo de motores. El primero que salió fue el X13, ¿verdad? Y el X13 todavía lo seguimos viendo mucho. Son una línea de motores que se fabricó entre el 2006 y 2012. Posteriormente salió el Endura Pro, y el Endura Pro está vigente desde el 2012 hasta la fecha. Entonces, muy, muy seguido, por ejemplo, yo recibo preguntas, cotizaciones, cruces de referencia, donde me dicen, oye, aquí tengo un motor, y me mandan la foto de la placa. Me dicen, no sé cuál es, ¿qué me recomiendas? Entonces, muy sencillo. Al ver ustedes este logotipo o este número de X13 o al ver el de Endura Pro, automáticamente ya sé que ya tengo mi problema solucionado en cuanto al reemplazo del motor. Ya sé que ya sea Endura Pro o el X13,
yo lo puedo reemplazar con un motor de la familia Evergreen EM. Ahorita vamos a ver las capacidades y los modelos, pero ya mi primer problema o mi primera obstáculo en poder buscar una solución a mi cliente, yo prácticamente ya lo tengo resuelto. Y los vemos en los equipos que les mencionaba, manejadoras de aire, de turbina, unidades paquetes, ya sea 115 o 230 volts. Las fotos las van a ver ustedes en la placa del motor, ya sea aquí en el cuerpo del motor alrededor, o muchas veces también vienen en la tapa opuesta a la flecha del motor. Ahí es donde ustedes van a ver este tipo de información, y solamente ya busco la capacidad y el voltaje del motor que yo tengo que reemplazar y listo. Sin ningún problema ya puedo tener yo un reemplazo. Entonces decimos aquí que su reemplazo es fácil como 1, 2, 3. Simplemente yo busco los HPs, busco el voltaje utilizando esta gráfica que aparece aquí a la derecha. Como les decía, la mayoría de lo que vemos en el campo actualmente son motores de medio y de 1 caballo. Sin embargo, me ha tocado también, que no es tan común, pero reemplazos de motores de 3/4. Entonces aquí viene el número de modelo, su capacidad y el tipo de voltaje. Otra cuestión bien importante es de que yo puedo utilizar el mismo montaje o la misma base para poder reemplazar el motor. No necesito andar comprando bases. Sin embargo, si se llegara el caso de que una base estuviera dañada, que estuviera rota o simplemente ya no está en condiciones de usarse, yo puedo conseguir estas bases también con mi distribuidor TIP sin ningún problema. Solamente una excepción, cuando ustedes vean el modelo 5K002 de la marca Carrier, ahí sí tenemos que utilizar una base diferente que también pues la tenemos disponible sin ningún problema. Y como último punto, el número 3, nada más es cosa de transferir los cables, hacer mi conexión igual a como yo la tenía o como yo la vi en el equipo original, con la nota aquí que dice las velocidades pueden variar, es decir, que yo puedo jugar aquí con las entradas de las velocidades para cambiar el flujo de aire que yo deseo en el área que voy a instalar ese motor. Pero prácticamente es una conexión que se hace sin ningún problema. Inclusive si yo trato de conectar el arnés de una forma así como inversa, si en lugar de entrarlo de cierta forma lo volteo y lo trato de insertar en el motor, no me va a permitir porque es como un pocayoke, ¿verdad? O sea, es un arnés que solamente entra en una dirección, así es que no hay ningún problema para poderlo, que yo lo pueda conectar de una manera equivocada. Algo bien interesante y por lo que, a ver, de vez en cuando recibo llamadas y me dicen, tu motor no sirve. Y me quedo así, caray, a ver, platícame qué está pasando. Pues resulta que cuando yo conecto el motor, tú me dijiste que no me tenía que preocupar por la rotación del motor, que estos motores son reversibles. Así es, les contesto. Pues dice, resulta que cuando yo lo echo a volar, que yo lo energizo,
este motor empieza a girar hacia el lado derecho. O sea, empieza a rotar hacia como que sí, CW. Y luego se para un poquito, unos segundos, ¿y qué crees? Empieza a girar del otro lado. Y luego, ya después de que hizo esa función, empieza ya a girar con su rotación a un solo sentido. Entonces, siempre mi respuesta es totalmente normal. Es precisamente la comunicación que está teniendo el motor con la unidad y le está diciendo, tú vas a girar de esta forma. Pero para eso tiene que haber esa comunicación al principio, que ojo, nada más va a ser en la primera instalación, no va a estar haciéndolo cada vez que ustedes, que se encienda la unidad o que se esté operando. Nada más la primera vez, y esa es la única vez que va a hacer este tipo de función. No significa que el motor esté fallando o que el motor no sabe cuál rotación debe tener. Entonces, es muy normal para que ustedes también lo sepan y lo comuniquen a los demás, ¿verdad? Porque sí, es muy común que me llamen y me comenten esa situación. Ahora, sí, en caso de, y es muy raro esto que me ha pasado, yo creo que en los últimos 5 años, yo creo que nada más me lo han solicitado como 1 o 2 veces, hay una opción para poder resetear el motor y poderlo girar a la rotación que el equipo o el cliente lo desee. Pero es una opción que también se tiene y también viene incluido en las instrucciones, que por cierto las instrucciones vienen en español. ¿Alguna duda sobre este tema? Bueno, ¿por qué son estos motores Evergreen mejores para el cliente? ¿Cuáles son los beneficios que tiene el cliente? Bueno, número 1 es mantiene el objetivo del OEM, del fabricante. O sea, ¿cuál es el objetivo del fabricante? La eficiencia, tener mayor confiabilidad en el producto, ¿verdad? O sea, siempre andamos buscando ahorro de energía, más hoy en día, ¿verdad? Que pues nos topamos de que las tarifas de luz que nos da Comisión Federal, hace un par de días tuvimos un proyecto en el que estamos trabajando TIP con una cadena de supermercados muy, muy grande. Y un comentario que me hizo, me llamó la atención, que hizo la persona de mantenimiento. Literalmente lo dijo, es que Comisión Federal nos da tarifas que cambian casi todos los días. Algunas veces me está cobrando 1.30, $1.30 el kilowatt por hora, pero en ciertas épocas ha llegado hasta $1.80. Y la verdad, pues me dice, yo tengo que estar jugando con mis equipos, yo tengo que estar ya sea desconectándolos si no los voy a usar, o si sé que, por ejemplo, es una época donde tengo mucha demanda, pues tengo que ver la forma de cómo eficientizar eh, el, el, la utilización del equipo. Entonces, pues dice, me traen como loco, dice, aquí tratando de buscar el ahorro. Entonces, es precisamente con este tipo de motores que nosotros, pues no podemos esperar, ¿verdad? Que Comisión Federal nos va, por muchas promesas que nos da de que va a reducir sus tarifas o que ya viene una nueva reforma o que si el presidente dijo que ya no van a subir las tarifas y a la semana que entra ya otra vez vemos el incremento. Entonces, tenemos nosotros que tomar esa iniciativa y tenemos que tomar decisiones, hacer decisiones con productos, ¿verdad? Que sé que me van a ayudar a mí, que van a ayudar a mi cliente, al usuario final, a hacer
más eficientes, más ahorradores, a buscar la forma, ¿verdad?, de cómo ahorrar mi eficiencia, mi servicio, etcétera. Una de las ventajas para el cliente es de que precisamente yo voy a obtener una mayor eficiencia porque el arranque en estos motores es mucho más suave. Muchos de ustedes, me imagino, pues han tenido la oportunidad de estar arriba en una azotea y estar viendo cuando arranca el motor en los motores tradicionales, cómo da prácticamente una patada, ¿verdad? Y vemos cómo el abanico empieza a girar así con un movimiento muy brusco con el motor tradicional. En este tipo de motores su arranque es muy suave, es muy ligero, e inclusive mucha gente me dice, oye, a lo mejor el motor como que está fallando, ¿verdad? Porque es tan suave el arranque que parece como que da la percepción de que el motor estuviera fallando o si ya estuviera a punto de fallar. Entonces, es precisamente parte de la tecnología ese arranque suave, que es muy paulatino su movimiento y eso permite que el consumo de amperes pues sea mucho menor. Y otra de las ventajas también que tienen estos motores es que el ruido es mucho menor a un motor convencional de los que conocemos actualmente en la industria. La ventaja, por supuesto, es de que mantenemos esa eficiencia del equipo original, que la inversión que hizo el cliente o el contratista, pues se sigue manteniendo ahí, ¿verdad? Sin necesidad de yo tener o perder una eficiencia en mi equipo. Les comentaba hace rato que estos motores están totalmente cerrados y con valeros que son un poquito de mejor calidad que los motores convencionales. No necesitan ningún tipo de mantenimiento y bueno, pues son motores muy confiables. Y aquí la mejor parte, ¿verdad?, que muchas veces nos pega en el bolsillo, es de que los motores tradicionales de otras familias, la garantía es de 1 año nada más. Aquí son 2 años la garantía que cubren a estos motores. Y créanme que como fabricantes, les puedo decir así con toda la confianza, número 1, no somos difíciles con las garantías. Es muy demasiado sencillo saber en este tipo de motores cuando hubo una mala conexión, una mala aplicación, igualmente cuando el motor fue manipulado de cierta forma, ya sea que lo traje de los cables 1 hora o estuve caminando y jugando con él y llegaron a desprenderse el arnés o el cable o quizás hasta lo golpeé. Entonces es muy fácil para nosotros determinar si ese motor no fue manipulado de la forma correcta. Y número 2, en los últimos 5 o 6 años, yo creo que si he tenido una garantía, ha sido mucho. Así es que son motores muy confiables. Yo los he visto trabajar 6 años, 5 años sin problemas. Y bueno, quizá mucho más, ¿verdad? No tengo así los datos como para decirles de un caso específico, pero son motores que ahorita los estamos viendo mucho en el mercado, pero ya se llega el tiempo de reemplazar los motores originales, así es que es por eso también la importancia de contar con inventario y tener el reemplazo. Por ahí dice un dicho, ¿verdad?, que no hay motor más caro que el que no se tiene. Y es verdad. Cuando anda uno desesperado por andar buscando un reemplazo y no encuentras ese motor, pues pagas lo que sea, ¿verdad?, por
por dar un servicio o por resolver el problema. Y bueno, pues sabemos que TIP tiene el stock, el inventario de este tipo de motores. Otra cosa bien importante y a mucho orgullo es de que estos motores se fabrican aquí en México. No se fabrican en China, ni en Estados Unidos, ni en India, como muchas de las plantas que Rigel tiene en el mundo. Estos motores son fabricados en Reynosa, Tamaulipas. Y una invitación que siempre hago a los distribuidores es de que en la primera oportunidad puedan conocer la planta donde se fabrican este tipo de motores, porque no solamente se fabrican esta familia, se fabrican otras familias y aparte otros tipos de motores. Pero es una planta muy interesante que en la primera oportunidad, ¿verdad? Que se pudiera coordinar, pues hacer una visita a esta planta y que ustedes conozcan los procesos que tenemos, la ingeniería. Es una planta muy grande, casi de un poquito más de 1,000 empleados, pero es un orgullo esa planta, la verdad, para Rigel poder fabricar este tipo de producto. Este tipo de producto definitivamente es el mayor consumo lo tienen en Estados Unidos, pero aquí en México cada vez más se está viendo aplicaciones y reemplazos para las diferentes familias de los motores Evergreen. Ok, vamos a ver aplicaciones. Ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Que son aplicaciones para unidades de manejadoras de aire, turbinas, evaporadoras, pero hay muchos aplicaciones ya más en general y vemos aquí lo que son edificios comerciales, tiendas de conveniencia, definitivamente supermercados, clientes así como Soriana, como Walmart, Costco. Son clientes que siempre el 90% van a tener unidades que utilizan este tipo de motores, inclusive los supermercados OXXO utilizan mucho este tipo de motores que hemos estado hablando. Todo lo que son las evaporadoras, tenemos, aunque estos no son aplicados para refrigeración comercial, pero tenemos similares para refrigeración comercial, todo lo que son vitrinas, todo lo que son cuartos fríos, etcétera. Hotelería es un sector bien importante también, donde hay mucha oportunidad para la aplicación de este tipo de motores. Lo vemos, por ejemplo, en las áreas de sus eventos, en la área de recepción, en los lobbies, donde pueden estar, pues definitivamente ser un reemplazo adecuado para este tipo de aplicación. Y lo tenemos también ya para lo que son bombas que manejan todo la circulación del agua. También es una versión diferente, lógico, que es bridada, pero que también ya contamos con esa aplicación. En Fan and Coil son motores que a lo mejor muchos de ustedes conocen, son motores de doble flecha que se utilizan mucho en las habitaciones de los hoteles. Y estos motores ya también vienen en una versión electrónica donde ya a través de un módulo yo puedo reemplazar ese tipo de motores. Muchas veces el espacio es muy pequeño en ese tipo de unidades y tiene la versatilidad de que el motor viene con su módulo que se puede separar con una muy buena longitud
longitud de cables y yo puedo acomodar ese módulo en diferentes partes de mi unidad sin estar limitado al espacio. Entonces es algo bien interesante también que lo tenemos. Aplicaciones residenciales, industriales, lo tenemos también para ventiladores, para todo lo que son las bandas transportadoras. Y por supuesto, no sé si alguno de ustedes está involucrado en el mercado agrícola, pero es bien interesante este mercado porque es una de las aplicaciones con mayor contaminación que existe, en el sentido de que cuando hablamos, por ejemplo, de ciertos animales, como por ejemplo las gallinas, el excremento de las gallinas es extremadamente corrosivo. Entonces, tienen que tener un motor, entre otras cosas, que esté protegido para este tipo de corrosión. Entonces, tenemos los motores también con pintura especial, con un embobinado y un tipo de cable de alambrado especial que puede trabajar sin ningún problema en este tipo de aplicaciones. Y también les quiero mencionar una novedad, el módulo. Una de las preguntas que siempre me hacían todavía hasta el año pasado, me decía, ¿cuándo van a sacar el reemplazo del módulo? Bueno, pues ya les tenemos la buena noticia de que ya contamos con los módulos de control para los motores SM, que prácticamente si alguna vez llega a fallar este motor, va a ser precisamente por el módulo. Y bueno, este módulo se diseñó para que fuera reemplazable de una manera muy fácil. Y voy a tener yo diferentes tipos de módulo para las diferentes capacidades de mi motor. Pero prácticamente es agarrar el módulo actual de mi motor, trae dos tornillitos, uno en cada extremo. Desprendo yo esta parte del módulo y voy a encontrar un arnés interno. Simplemente lo desconecto y ya puedo yo llevar ese módulo con mi distribuidor y pedirle a la gente de TIP que me pueda ofrecer un similar. Entonces aquí vemos en esta gráfica los diferentes modelos de módulo dependiendo de la capacidad del motor que yo voy a reemplazar. Todos los módulos vienen con la opción de ser reversible y también vienen con este arnés con este arnés especial como opción en caso de que no lo tenga o lo haya extraviado. Entonces con este arnés yo voy a poder hacer o modificar el control de velocidad de mi motor. Entonces prácticamente el problema pues del obstáculo o el reto que yo antes tenía era de que llegaba a fallar mi módulo y tenía que reemplazar todo el motor completo. Entonces ya no hay necesidad de esto. Prácticamente ahora ya nada más busco mi módulo que es compatible de acuerdo a la capacidad y lo puedo modificar, lo puedo reemplazar sin ningún problema. Pues recuerden, son 2 años de garantía en todo lo que es el motor. Lo único que tienen que hacer es simplemente llevar el motor con el distribuidor y ya TIP nos reporta esa garantía y nosotros tenemos ya un proceso interno, pero no deben de tener ustedes problemas para como contratistas el que se le pueda reemplazar ese motor que ustedes están reportando como garantía. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a Regal por acompañarnos y a todos, por supuesto, por estar aquí. Gracias, Lili. Un saludo a todos y espero verlos pronto.